Meanwhile, the House has blocked an impeachment attempt against President Trump. Lawmakers voted 237 to 140 yesterday to set aside the measure. The resolution came from Congressman Al Green, his second attempt this year. He accused Trump of threatening federal judges and denounced Trump's comments, criticizing members of Congress who called on service members to disobey what they called illegal orders. House Minority Según la información disponible en los registros públicos, los comunicados oficiales del Congreso y las declaraciones realizadas en sesiones legislativas recientes, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha vuelto a debatir el uso del instrumento constitucional del juicio político contra el presidente Donald Trump, a partir de la presentación de una nueva resolución identificada como HRS 939. El episodio se produce en un contexto institucional ya marcado por disputas recurrentes entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y está siendo tratado por diferentes actores políticos como parte de un debate más amplio sobre los límites del poder presidencial y los mecanismos de rendición de cuentas previstos por la Constitución estadounidense. La presentación formal de la resolución fue acompañada de discursos que enfatizaron el juramento constitucional de los miembros del Congreso, frecuentemente citado en momentos en los que se discute el papel del poder legislativo como instancia de control del Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, el juicio político está previsto en el artículo 2, sección 4, que establece que el presidente puede ser destituido de su cargo mediante juicio político y condena por traición, soborno u otros delitos y faltas graves. Se trata de una cláusula que, desde su formulación a finales del siglo XVIII, ha sido objeto de debates interpretativos, ya que no define con precisión qué conductas entran en la categoría de delitos y faltas graves. Este carácter abierto hace que el juicio político se entienda no solo como un mecanismo jurídico, sino también como un proceso político constitucional, en el que el Congreso evalúa si la conducta de un presidente es compatible con el ejercicio de su cargo y con la preservación del orden institucional. En el caso específico de la HRS 939, los parlamentarios que apoyan la iniciativa argumentan que el debate actual no se limita a un único episodio aislado, sino que implica un análisis más amplio de las acciones y decisiones tomadas por el Ejecutivo a lo largo del tiempo. Según esta interpretación, la resolución busca reunir diferentes frentes de conflicto institucional en una única estructura argumentativa, sosteniendo que determinadas prácticas presidenciales, consideradas en conjunto, podrían caracterizar una violación del estándar constitucional exigido para permanecer en el cargo. No obstante, es importante señalar que esta interpretación no es consensuada y ha sido cuestionada por otros parlamentarios y expertos que defienden interpretaciones más restrictivas del alcance del artículo 2, sección 4. El momento político en que se presenta la resolución también es relevante para comprender el debate. El país se encuentra en el segundo mandato presidencial de Donald Trump, en un entorno de intensa polarización política y con la aproximación gradual del próximo ciclo electoral para el Congreso, previsto para 2026. En los sistemas democráticos, las to an arsonist, and you don't give power to an... sino también a la luz de las estrategias políticas, los cálculos electorales y el posicionamiento partidista. Así, aunque los defensores de la resolución hacen hincapié en los fundamentos constitucionales, los analistas observan que el contexto electoral influye inevitablemente en la forma en que el tema es recibido y debatido en el espacio público. Desde el punto de vista procedimental, el juicio político sigue etapas claramente definidas. La Cámara de Representantes tiene la prerrogativa exclusiva de aprobar artículos de juicio político por mayoría simple.
lo que equivale a una acusación formal. Si esto ocurre, el proceso se remite al Senado, que actúa como instancia judicial. Para que se produzca la condena y destitución del presidente, se requiere una mayoría cualificada de 2/3 de los senadores presentes. Este diseño institucional fue concebido para dificultar las destituciones precipitadas y exigir un amplio consenso político, lo que refleja la intención de los constituyentes de convertir el juicio político en un recurso excepcional, reservado para situaciones consideradas particularmente graves. La recurrencia del debate sobre el juicio político en relación con el mismo presidente también ha sido objeto de atención. Donald Trump ya fue objeto de procesos de juicio político durante su primer mandato, lo que lleva, aparte del debate público, a cuestionar si el uso repetido de este instrumento puede alterar su naturaleza original. Algunos analistas sugieren que la creciente frecuencia de las iniciativas de destitución puede contribuir a una normalización del mecanismo, transformando lo que debería ser una herramienta de último recurso en parte del enfrentamiento político habitual. Otros, sin embargo, argumentan que la repetición refleja circunstancias específicas y un periodo de conflictos institucionales intensificados en los que el Congreso se ve obligado a recurrir a los instrumentos formales de control disponibles. Otro aspecto central del debate se refiere a la distinción entre los procesos penales y el juicio político. Mientras que las acciones penales siguen reglas estrictas de tipificación legal, presentación de pruebas y patrones de condena, el juicio político opera en una esfera distinta, orientada a la evaluación política constitucional. Esto significa que la ausencia de condenas penales no impide, en teoría, que el Congreso considere determinada conducta incompatible con el ejercicio de la presidencia. Esta diferenciación es a menudo destacada por los defensores de la resolución, que argumentan que el objetivo del juicio político no es castigar penalmente, sino proteger el sistema constitucional de los abusos de poder percibidos. Al mismo tiempo, los críticos de este enfoque advierten sobre los riesgos de ampliar excesivamente el concepto de delitos y faltas graves, lo que podría permitir que profundas divergencias políticas se calificaran como violaciones constitucionales. Este tipo de preocupación remite a debates históricos que se han mantenido desde la fundación de la República, cuando pensadores como James Madison y Alexander Hamilton discutieron los peligros de un juicio político motivado por facciones partidistas. Estos registros históricos se retoman a menudo en análisis contemporáneos para ilustrar la delicadeza del equilibrio entre la rendición de cuentas y la estabilidad institucional. En el entorno legislativo actual, la presentación de la HRS 939 no implica automáticamente el inicio de un proceso formal de destitución. La resolución debe ser analizada, debatida y eventualmente remitida por los líderes de la Cámara, lo que depende de decisiones políticas internas y de la evaluación del momento más adecuado para avanzar. Además, incluso si la Cámara aprueba los artículos de destitución, el resultado en el Senado sigue siendo incierto, dado el elevado número de votos necesarios para la condena. Este conjunto de factores contribuye a la percepción de que el debate se encuentra en una fase inicial y abierta, sin una definición clara sobre sus consecuencias. La atención pública sobre el tema también se ve alimentada por la cobertura de los medios de comunicación y por los debates en los círculos académicos y jurídicos. Las universidades, los centros de investigación y los especialistas en derecho constitucional han analizado la iniciativa desde diferentes ángulos, explorando sus bases legales, sus implicaciones políticas y sus posibles precedentes. Esta multiplicidad de voces refleja la complejidad del tema y la ausencia de una interpretación única o definitiva sobre el alcance y la legitimidad de la resolución presentada. Así, el análisis establece los elementos centrales del reciente acontecimiento
identificando lo que ocurrió, qué disposiciones constitucionales se están invocando y en qué contexto institucional se desarrolla el debate. El escenario descrito se caracteriza por incertidumbres, interpretaciones concurrentes y procesos aún en curso, lo que exige cautela en la evaluación de los hechos y atención a las próximas etapas del debate legislativo. En el segundo eje del análisis institucional, el debate en torno a la resolución HRS 939 se centra ahora de forma más detallada en los conflictos específicos entre el Poder Ejecutivo y otras instancias del Estado, que se han citado como parte del contexto justificativo de la iniciativa. Según la información disponible en registros judiciales, comunicados oficiales y análisis de expertos en derecho constitucional, una de las áreas centrales de este debate se refiere a la relación entre la presidencia y el Poder Judicial Federal. A lo largo de los últimos meses, las decisiones de los tribunales federales han exigido aclaraciones, el cumplimiento de determinaciones específicas o la presentación de información por parte de la administración, lo que ha reavivado los debates sobre el alcance de la autoridad presidencial frente a las órdenes judiciales. Según los observadores institucionales, los conflictos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no son, en sí mismos, inusuales en el sistema estadounidense. La separación de poderes presupone la existencia de tensiones y disputas interpretativas, especialmente en periodos de intensa polarización política. Sin embargo, lo que se debate en el contexto actual es si la frecuencia, el tono y la naturaleza de estos enfrentamientos indicarían algo más que el funcionamiento ordinario del sistema. Los parlamentarios que apoyan la resolución argumentan que existe un patrón de resistencia a las decisiones judiciales, acompañado de cuestionamientos públicos a la legitimidad de los tribunales, lo que, según esta interpretación, podría debilitar el principio del Estado de Derecho. Los críticos de esta interpretación sostienen que el Ejecutivo tiene derecho a impugnar las decisiones judiciales mediante los instrumentos legales disponibles, como recursos y solicitudes de revisión, y que el debate público en torno a estas decisiones forma parte de la libertad política inherente al cargo presidencial. Otro componente relevante del debate institucional involucra a la Corte Suprema de los Estados Unidos y las discusiones en curso sobre los límites del poder presidencial de destitución. Durante décadas, la Corte ha analizado casos relacionados con la autonomía de las agencias reguladoras y la posibilidad de que el presidente destituya a los dirigentes que ejercen funciones con cierto grado de independencia técnica. Según análisis jurídicos, las decisiones recientes o pendientes sobre este tema podrían redefinir el equilibrio entre el control político y la independencia administrativa. En el contexto de la resolución de destitución, los parlamentarios críticos con el presidente señalan que una ampliación significativa de este poder podría permitir una profunda reorganización de la burocracia federal, con implicaciones para la supervisión interna y la continuidad de las políticas públicas. Por otro lado, los defensores de una interpretación más amplia del poder de destitución argumentan que el presidente necesita un mayor control sobre el Ejecutivo para implementar el programa aprobado en las elecciones, y que la fragmentación excesiva de la autoridad debilita la responsabilidad democrática. Además de las disputas judiciales y constitucionales, los procesos civiles que involucran al presidente también se han incorporado al debate público. Según los registros de los tribunales estatales y federales, algunas de estas acciones han dado lugar a condenas financieras o resoluciones de reparación con posibles efectos patrimoniales. Aunque estos procesos no son de naturaleza penal, plantean debates sobre la ética, la responsabilidad y el conflicto entre los intereses privados y las funciones públicas. Los parlamentarios que apoyan la resolución de destitución
afirman que la reacción del presidente a estas decisiones, incluidas las críticas a las instituciones involucradas, debe analizarse desde una perspectiva institucional más amplia. Por el contrario, los aliados del presidente argumentan que los litigios civiles forman parte de la vida jurídica de cualquier ciudadano y no deben trasladarse automáticamente al ámbito de la responsabilidad constitucional. Otro punto que se menciona con frecuencia se refiere a la ejecución presupuestaria y a la relación entre el Congreso y el Ejecutivo en el control del gasto público. La Constitución de los Estados Unidos atribuye al Poder Legislativo la facultad de asignar recursos, mientras que al Poder Ejecutivo le corresponde la implementación de las políticas financiadas por esas asignaciones. Las controversias surgen cuando hay retrasos, reprogramaciones o falta de ejecución de los fondos aprobados, lo que puede generar acusaciones de violación de la autoridad del Congreso. Según análisis institucionales, este tipo de conflicto ya se ha producido en administraciones anteriores, pero cobra mayor visibilidad en contextos de fuerte antagonismo político. En el debate actual, los críticos del presidente sostienen que determinadas decisiones presupuestarias excederían la discrecionalidad administrativa, mientras que el Ejecutivo suele justificar sus acciones basándose en prioridades de política pública o restricciones operativas. Las políticas de inmigración y deportación a gran escala también aparecen como un elemento relevante en la narrativa institucional. Según organizaciones de derechos civiles y algunos parlamentarios, determinadas medidas podrían plantear dudas sobre el respeto al debido proceso legal y las garantías previstas en la ley. Los defensores de las políticas afirman que éstas se inscriben dentro de la autoridad del Ejecutivo para aplicar las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso. El hecho de que este tema se haya incorporado al debate sobre el juicio político refleja un intento de evaluar no solo la legalidad aislada de políticas específicas, sino su impacto acumulativo sobre principios constitucionales más amplios. En el ámbito del Congreso, la resolución también provoca debates internos sobre precedentes y riesgos institucionales. Los parlamentarios de ambos partidos consideran que las decisiones que se tomen ahora pueden influir en el uso futuro del juicio político. Se discute la posibilidad de que la normalización de este instrumento transforme las disputas políticas recurrentes en procesos de rendición de cuentas constitucionales, con efectos potencialmente desestabilizadores. Algunos estudiosos advierten que un ciclo de juicios políticos frecuentes podría reducir la capacidad del gobierno para funcionar de manera eficaz, mientras que otros ven el fortalecimiento de los mecanismos de control como una respuesta a un entorno político en el que las normas informales han perdido fuerza. La literatura académica sobre el presidencialismo y la separación de poderes ofrece diferentes interpretaciones de este escenario. Según algunos análisis, el aumento del uso de instrumentos formales de control refleja la erosión de las prácticas tradicionales de autocontención y cooperación entre los poderes. En este sentido, el recurso al juicio político sería un síntoma de transformaciones más profundas en el sistema político, y no necesariamente la causa principal de la inestabilidad. Otros enfoques sugieren que la claridad y la previsibilidad de las normas formales pueden, a largo plazo, contribuir a restablecer los equilibrios institucionales, siempre que se apliquen con moderación. Por lo tanto, la resolución HRRES 939 no puede entenderse solo como un documento aislado, sino como parte de un conjunto más amplio de disputas institucionales en curso. Cada uno de los elementos mencionados en el debate tiene su propia trayectoria, decisiones pendientes e interpretaciones concurrentes. Los tribunales aún pueden pronunciarse, el Congreso puede ajustar su estrategia y el Ejecutivo puede modificar su postura en respuesta a las presiones políticas y jurídicas.
Este carácter dinámico hace que el escenario sea particularmente complejo y dificulta las evaluaciones concluyentes sobre la idoneidad del uso del juicio político en este momento. Además, la interacción entre estos diferentes conflictos puede producir efectos acumulativos difíciles de medir. Los analistas observan que, incluso cuando cada disputa aislada permanece dentro de los límites institucionales, su superposición puede generar una percepción de crisis o desgaste del sistema. Esta percepción, a su vez, influye en el comportamiento de los actores políticos, la cobertura de los medios de comunicación y la opinión pública, creando un ciclo de retroalimentación que amplía la visibilidad y la sensibilidad del tema. De este modo, el análisis destaca que el debate actual sobre el juicio político está profundamente arraigado en una serie de conflictos institucionales interrelacionados. No hay consenso sobre si estos conflictos, individual o colectivamente, justifican la invocación del artículo 2, sección 4, pero hay un amplio acuerdo en que reflejan un período de tensiones significativas entre los poderes. El resultado de estas disputas sigue abierto y dependerá de las futuras decisiones de los tribunales, del propio Congreso y de la evolución del entorno político más amplio en Estados Unidos. En el tercer eje de examen analítico, la resolución HRS 939 se considera principalmente desde la perspectiva de sus posibles repercusiones institucionales, políticas y sistémicas, sin atribuir a este movimiento ninguna conclusión anticipada o inevitable. Según indican las evaluaciones de politólogos, juristas e investigadores del sistema constitucional de los Estados Unidos de América, las iniciativas de esta naturaleza suelen producir efectos que van más allá del contenido inmediato del texto presentado, influyendo en las expectativas, conductas y estrategias de los diversos actores involucrados, incluso cuando el proceso no avanza hasta sus fases finales. Así, la atención analítica se desplaza hacia la comprensión de cómo el simple accionamiento del mecanismo de destitución puede interferir en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Uno de los primeros aspectos que se destacan recurrentemente se refiere a las dinámicas internas del Congreso. La presentación de una resolución de juicio político, aunque sea en una etapa preliminar, obliga a los parlamentarios a posicionarse públicamente o a adoptar estrategias de cautela, aplazamiento o alineamiento. Estas posiciones pasan a formar parte de los registros oficiales y de las trayectorias políticas individuales, y pueden retomarse en futuras campañas electorales, disputas intrapartidarias o procesos de definición de liderazgos. Los analistas observan que, en contextos de polarización acentuada, este tipo de iniciativa tiende a reducir los márgenes de ambigüedad, haciendo más visibles las divisiones ideológicas y estratégicas, tanto dentro de los partidos como entre ellos. En el Senado, donde una eventual condena dependería de la formación de una mayoría cualificada, el debate adquiere contornos aún más complejos. El requisito de 2/3 se concibió históricamente para garantizar que la destitución de un presidente fuera un acontecimiento poco frecuente, condicionado a la existencia de un amplio consenso político. Evaluaciones recientes sugieren que este diseño institucional hace que, en muchos casos, el juicio político actúe más como un instrumento de presión política y de señalización institucional, que como un mecanismo efectivo de destitución. Aún así, la simple posibilidad de un juicio en el Senado puede influir en las negociaciones legislativas, en los reajustes de las alianzas circunstanciales y en la definición de las prioridades del Poder Ejecutivo. Otro punto destacado se refiere a los posibles impactos sobre la autoridad presidencial. Los presidentes sometidos a procesos de destitución tienden a enfrentarse a restricciones prácticas adicionales, incluso cuando permanecen formalmente en el cargo. Estudios sobre episodios anteriores indican que la capacidad de articular el apoyo en el poder legislativo
influir en la opinión pública y avanzar en agendas políticas más ambiciosas suele verse afectada cuando la legitimidad del ocupante de la presidencia se cuestiona de manera institucionalizada. Al mismo tiempo, hay análisis que señalan que algunos presidentes logran utilizar el conflicto como elemento de movilización de su base política, lo que evidencia que los efectos de este tipo de proceso no siguen patrones uniformes ni predecibles. En el plano de las relaciones entre los poderes, la resolución también puede repercutir en la interacción entre el Ejecutivo y el Judicial. Aunque los tribunales actúan de manera formalmente independiente de las disputas políticas, los analistas observan que el contexto político más amplio puede influir en la percepción pública de las decisiones judiciales y en la disposición de los actores políticos a cumplirlas o impugnarlas. La coexistencia de disputas judiciales con iniciativas legislativas de rendición de cuentas suscita debates sobre la coordinación institucional y la preservación de límites claros entre las esferas de actuación, tema recurrente en la literatura sobre constitucionalismo comparado. La política exterior constituye otro campo potencialmente afectado, aunque de manera indirecta. Los observadores internacionales siguen los procesos de destitución como señales relevantes de estabilidad política y previsibilidad institucional. Aunque los Estados Unidos de América disponen de mecanismos consolidados de sucesión y continuidad administrativa, los frecuentes episodios de confrontación interna pueden generar incertidumbres sobre la capacidad del gobierno para mantener compromisos internacionales a largo plazo. Aún así, los expertos señalan que la solidez histórica de las instituciones estadounidenses ha permitido absorber estos choques sin rupturas abruptas, lo que hace que cualquier análisis prospectivo sea necesariamente cauteloso. También hay implicaciones relevantes para la propia institución del juicio político. Independientemente de que la resolución avance, sea rechazada o permanezca paralizada, el precedente que se establezca puede influir en las interpretaciones futuras sobre lo que constituye un uso legítimo de este mecanismo. Los juristas debaten si la ampliación del alcance argumentativo, basada en patrones de conducta acumulativos, puede redefinir los criterios tradicionales de delitos y faltas graves, o si se entenderá como una respuesta circunstancial a un contexto político específico. En ambos casos, el debate tiende a contribuir a la formación de una jurisprudencia constitucional informal a lo largo del tiempo. En el ámbito académico, el episodio alimenta reflexiones más amplias sobre las transformaciones del presidencialismo en los Estados Unidos de América. Algunas corrientes analíticas apuntan a un debilitamiento de las normas informales de autocontrol, lo que llevaría a un uso más frecuente de instrumentos formales de control, como el juicio político. Otras interpretaciones sugieren que el sistema está atravesando un proceso de ajuste, en el que las prácticas consolidadas dan paso a nuevos equilibrios, aún en proceso de consolidación. Estas lecturas no se excluyen mutuamente y reflejan la complejidad del momento político que vive el país. El impacto sobre el proceso electoral también es objeto de atención, aunque los análisis responsables evitan proyecciones definitivas. Las encuestas de opinión se citan con frecuencia en el debate público, pero los expertos advierten que los índices de aprobación y desaprobación pueden variar significativamente a lo largo del tiempo y en respuesta a acontecimientos específicos. Además, la relación entre el apoyo popular y las decisiones legislativas no siempre es directa, ya que los parlamentarios tienen en cuenta factores como la composición de sus distritos, la dinámica partidista y las expectativas políticas a largo plazo. Otro aspecto recurrente en los análisis se refiere a la posibilidad de que la resolución influya en debates más amplios sobre reformas institucionales. En momentos de gran tensión surgen propuestas destinadas a aclarar competencias, ajustar procedimientos o fortalecer mecanismos de supervisión.
Aunque estas iniciativas no están necesariamente vinculadas de forma directa al proceso de destitución en cuestión, el ambiente de debate puede crear las condiciones para que los temas estructurales ganen mayor visibilidad en el Congreso y en la esfera pública. Es igualmente importante considerar los límites de esta iniciativa. Los analistas enfatizan que la destitución por sí sola no resuelve las disputas políticas profundas, ni sustituye la necesidad de negociación y compromiso en los sistemas democráticos. Incluso cuando se activa de forma legítima, se trata de un instrumento esencialmente reactivo, que se moviliza ante crisis percibidas y no de una herramienta de gobernanza cotidiana. Esta constatación refuerza la necesidad de evaluar sus efectos con moderación y atención a las consecuencias no intencionadas. La resolución HRES 939, por lo tanto, debe entenderse como parte de un proceso en curso, cuyas ramificaciones dependerán de múltiples variables aún indefinidas. Las futuras decisiones del Congreso, las manifestaciones del Poder Judicial, los cambios en el entorno político y las reacciones de la opinión pública pueden modificar significativamente el escenario aquí esbozado. En este sentido, el episodio ofrece un campo relevante para observar cómo el sistema constitucional de los Estados Unidos de América gestiona conflictos intensos, sin recurrir a soluciones abruptas o concluyentes. Al final, se perfila un cuadro caracterizado por una incertidumbre institucional gestionada. El debate en torno al juicio político reabre cuestiones centrales relacionadas con la responsabilidad presidencial, la separación de poderes y la resiliencia democrática. Sin que exista consenso sobre la mejor manera de equilibrar estos principios en contextos de alta polarización. El seguimiento atento de estos acontecimientos sigue siendo fundamental para comprender no solo el destino de una resolución específica, sino también la evolución más amplia de las prácticas institucionales en los Estados Unidos de América.